Buenas noches de nuevo, señores. Son las 11:46 de la noche, es decir, las 23:46 en Madrid del día martes 23 de mayo de 2023. Sigamos con lo ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. En este video ya hablamos de la Guerra Fría, en la que vamos a estar hasta el final de todos estos videos del siglo XX corto. Hablamos de cómo se reconstruyeron, un brief de cómo se reconstruyeron Estados Unidos, Europa Occidental, Unión Soviética, Centro Europa y Europa del Este. Y ahora vamos a hablar de la descolonización que ocurrió a partir de la Segunda Guerra Mundial. El origen de los movimientos nacionalistas en los territorios colonizados se remonta al periodo de entreguerras y tuvo que ver con la explotación económica, la destrucción de estructuras culturales, políticas y culturas tradicionales, y la desigualdad social y jurídica entre colonos y colonizadores. Sus líderes, los líderes de las colonias, pertenecientes a una élite educada y occidentalizada, en principio solo reclamaban igualdad jurídica y autonomía en un marco federal, pero se radicalizaron ante la intransigencia de las potencias coloniales, que le respondieron solo con represión. La Segunda Guerra Mundial aceleró el proceso. Supuso un golpe muy duro para el prestigio de las metrópolis, al acabar con el mito de la imbatibilidad europea. Y por otra parte, ambos contendientes trataron de ganarse los pueblos colonizados, tanto el capitalismo como el comunismo. Los aliados, que se presentaban como defensores de la libertad, la justicia y la democracia, habían aprobado en agosto de 1941 la Carta del Atlántico, que reconocía el derecho de todos los pueblos a elegir su forma de gobierno. En Asia, Japón apoyó a los movimientos nacionalistas en su lucha contra las potencias occidentales. Incluso otorgó la independencia en las zonas ocupadas por sus ejércitos en 1945. Y otro tanto hizo Alemania en el Magreb. En 1942, el Partido del Congreso invitaba a los ingleses a abandonar la India. El Partido del Congreso era un partido de la India. Invitó a los ingleses a abandonar la India, aunque la respuesta fue la detención de Gandhi y de otros líderes. En cuanto a Marruecos, en 1943, su sultán ya le reclamaba a Roosevelt el fin del protectorado francés. Y Abbas pedía una constitución para Argelia. En 1945, una conferencia panafricana reunida en Manchester exigía autonomía para el África negra. También se produjo el despertar del panarabismo, de árabes, panarabismo o panarabismo, desde la fundación de la Liga Árabe. La Liga Árabe se fundó en el Cairo en marzo de 1945. Y la fundaron Líbano, Siria, Egipto, Irak, Yemen, Arabia Saudí y Transjordania. Esta liga se funda, y este despertar del panarabismo tiene que ver en que estaban en contra de la creación de un Estado judío en Palestina y a favor de la unidad árabe y del fin del colonialismo en la zona.
tropas coloniales de los diversos países europeos habían participado en el esfuerzo bélico de sus metrópolis y se esperaba una recompensa en forma de autonomía o independencia. Las nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, eran hostiles al imperialismo por razones ideológicas e históricas. La Unión Soviética apoyaba la emancipación colonial en nombre del marxismo, ojo. Estados Unidos, antigua colonia británica, en Estados Unidos, antigua colonia británica, el colonialismo no era precisamente popular entre su población. La nueva ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que reconocía el principio de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos, en su carta fundacional, se convirtió pronto en tribuna privilegiada para la causa anticolonialista. Vamos a ver cómo fue la descolonización. Respecto a Italia como país colonizador, pues Etiopía recibe la independencia, es decir, deja de pertenecer a Italia y consigue salida al Mar Rojo al incorporar Eritrea. Y esto fue en 1952. Libia, que estaba bajo administración británica, obtuvo su independencia en 1951. Bueno, de poco le ha servido a Libia la independencia, ¿no? Piensen un poco, ¿no? Y Somalia pasó a ser un mandato de Naciones Unidas bajo administración italiana entre 1949 y 1960, cuando se unió a la Somalia británica y obtuvo la independencia. En 1945, las potencias imperiales europeas, sin embargo, solo se planteaban algunas reformas coloniales. Nunca renunciar a sus imperios, fuente de materias primas para la reconstrucción y único atributo que disimulaba su decadencia tras la guerra. Tanto Holanda como Bélgica, Francia y Portugal y España optaron por resistir, es decir, por no ceder sus colonias. Solo Gran Bretaña actuó con más realismo y se dispuso a transferir el poder en sus colonias asiáticas y a lanzar un proceso gradual para preparar la autonomía mediante un autogobierno en África. El tipo de administración colonial indirecta. El tipo de administración colonial indirecta aplicado a sus colonias, me refiero a Gran Bretaña, utilizando las instituciones de poder locales, el fomento de élites autóctonas, ilustradas y educadas en la cultura británica, la tradición de otorgar estatutos de autonomía interna, con el modelo aplicado con éxito a los dominios como Horizonte, más el resguardo institucional y de cooperación que proveía la Commonwealth, explican unas descolonizaciones menos conflictivas en el caso británico. El largo proceso de descolonización que se abrió en 1945 afectó primero al sudeste asiático y Oriente Medio, y luego en una segunda oleada a África. En Asia, el vigor
de los movimientos nacionalistas antes de 1939, o sea, en Asia, repito, es que estoy pensando en otra cosa personal, perdón. En Asia, el vigor de los movimientos nacionalistas antes de 1939, es decir, antes de la Segunda Guerra, la influencia del marxismo en algunos, como Indonesia e Indochina, y el papel desestabilizador de Japón resultaron decisivos. Las colonias británicas fueron las primeras en independizarse de forma pacífica, las asiáticas. Gran Bretaña abandonó India, Ceilán, Birmania y se retiró de Palestina entre 1947 y 1948. Sin embargo, tardó más en desprenderse de Malasia, cosa que hizo en 1957. ¿Por qué? Bueno, porque Malasia tenía caucho y estaño, materias primas muy importantes para los británicos. Y también retrasó la descolonización de Singapur, que Singapur obtuvo la independencia en 1958. ¿Por qué se quedó en Singapur? Porque era un nudo comercial y de comunicaciones muy importante. Y tampoco renunció al control sobre algunos países del Oriente Medio porque eran ricos en petróleo. En India se había iniciado la lucha décadas atrás bajo el impulso de élites occidentalizadas, con Gandhi como su difusor más destacado desde 1914. En 1935, India había obtenido cierta autonomía. El proceso se retrasó por el enfrentamiento entre comunidades religiosas mayoritarias. Bueno, seguimos. Es que hay unos ruidos, cuando me ven que me callo, es que hay unos ruidos extraños. Como decía, el proceso de independencia de la India se retrasó por el enfrentamiento entre comunidades religiosas mayoritarias. Las mayoritarias eran las hinduistas, representadas por el Partido del Congreso, fundado en 1885, que también se llamaba, o que también se le conocía como Partido Nacional Indio, liderado por J. Nehru. Nehru es muy, muy conocido. Partidarios de conservar la unidad de la India. Y, por otra parte, la Liga Musulmana, que data de 1906, liderada por Ali Jinnah, que exigía la partición con un Estado musulmán independiente por temor al dominio de la mayoría hindú. En agosto de 1947 nacieron dos estados independientes. Este proceso también es muy interesante. La Unión India con los territorios de mayoría hindú y Pakistán, escindida en dos zonas separadas por 1.700 kilómetros de mayoría musulmana. Pakistán, que fue parte de la India. Ahora hay un problema con Pakistán también. Bueno. Sin embargo, el proceso terminó con el choque entre ambas comunidades. Hubo masacres y desplazamiento de refugiados de un estado al otro. Un símbolo de este clima de intolerancia fue el asesinato de Mahatma Gandhi por un fanático hindú en 1948. Esto respecto a la India y Pakistán. En Birmania, la Liga Antifascista para la Independencia del Pueblo, creada en 1944 por Aung San, ganó las elecciones en abril de 1947 y proclamó su independencia unos meses después como Unión Birmana, sin adherirse a la Commonwealth. Y en 1948 se declaraba la independencia de Ceilán,
con autonomía desde 1946. En las Indias holandesas, Indonesia, Indias holandesas, ocupadas por los japoneses desde 1942, los líderes nacionalistas Sukarno y Hatta proclamaron la independencia en agosto de 1945, pero Holanda no la reconoció y comenzó el conflicto. Esto respecto a Indonesia. Los nuevos países asiáticos, Estados Unidos, la ONU, etc., obligaron a Holanda a admitir la plena soberanía de Indonesia en un marco confederal con Sukarno como jefe del Ejecutivo en diciembre del 49. La independencia definitiva llegó 5 años después. Y en 1963 incorporó la Nueva Guinea Occidental, último reducto holandés en la zona. Esto respecto a la independencia de Indonesia. Mientras tanto, Francia optó por resistir la presión anticolonialista. Se aferró a las bondades de la asimilación cultural practicada en sus colonias y se negó a negociar con los movimientos nacionalistas que había en estas colonias. La Constitución de la Cuarta República, surgida inmediatamente después del fin de la guerra, creó la llamada Unión Francesa en 1946, de apariencia federal. Una teórica unión con igualdad de derechos entre la metrópoli y los territorios ultramarinos. Aunque solo Francia tenía capacidad decisoria y solo los residentes europeos gozaban de derechos civiles plenos. Apenas sirvió para enmascarar la oposición de Francia a una verdadera autonomía o independencia. Hubo por parte de Francia una dura represión en Argelia, en Constantina, en mayo de 1945, y en Madagascar, entre el 47 y el 48. Respecto a la represión en Madagascar, se habló de unos 100.000 muertos. Y sobre todo, lo que quería Francia era retener Indochina, Vietnam, Indochina. Vean Indochina, fabulosa película con Karen Deneuve. Debe tener más de 30, 35 años. Espectacular. En Indochina, el líder nacionalista Ho Chi Minh, que este sí lo conoce todo el mundo, ¿no? Aunque sea por la canción de Silvio Rodríguez. Comandante Ho Chi Minh. Bueno, allí en Indochina, el líder nacionalista Ho Chi Minh, fundador en 1930 del Partido Comunista Vietnamita, había creado en 1941 el Viet Minh, una liga para la independencia del Vietnam. En septiembre de 1945 proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, aunque no controlaba todo su territorio, ocupado al norte por los chinos y al sur, Vietnam, Laos y Camboya, por los ingleses. Hay también un documental por allí de la visita, la única visita que Ho Chi Minh hizo a París para hablar de la independencia de Indochina. Supongo que la vi en el canal de Historia, pero puede haber sido en alguna de las plataformas, ¿no? Bueno, cierro paréntesis, ¿no? Francia retomó pronto el control de la zona y en principio pareció dispuesta a conceder autonomía. Los acuerdos de marzo de 1946 con Ho Chi Minh reconocían el Estado Libre de Vietnam en el marco de la Unión Francesa y de la Federación Indochina. Esta federación con el resto de territorios franceses. No obstante, De Gaulle fue un problema para que Gran Bretaña entrara a la Unión Europea y también fue un problema para Indochina. De Gaulle endureció su política poco después. Proclamó la separación de Conchinchina, en el sur, bajo protectorado francés,
y proclamó la separación y bombardeó Haiphong, un bombardeo que se dice provocó 6.000 muertos. La respuesta fue la matanza de decenas de europeos en Hanoi y el comienzo de una larga guerra de descolonización que el Viet Minh, el ejército de Vietnam, de Ho Chi Minh, peleó con táctica de guerrillas. Hubo muchísimos libros de Oriana Fallaci, aquella periodista italiana tan combativa, aquella corresponsal de guerra. Yo la había leído al completo cuando era adolescente, sus libros se quedaron en Venezuela. Pues hay varios libros de Oriana Fallaci, testimonios de una corresponsal de guerra sobre la guerra de Vietnam, pero la guerra de Vietnam todavía falta. Esa guerra que divide Vietnam en dos partes, en donde intervienen Estados Unidos y la Unión Soviética, falta, no hemos llegado allí. Estamos hablando ahora de la independencia de Vietnam como colonia francesa por una parte e inglesa por otra. Repito, De Gaulle proclamó la separación e independencia. De Gaulle proclamó la separación de Conchinchina en el sur, que estaba bajo protectorado francés, y bombardeó Haiphong, y se dice que hubo unos 6.000 muertos. La respuesta, como ya dije, fue la matanza de decenas de europeos en Hanoi y el comienzo de una larga guerra de descolonización que el Viet Minh peleó con táctica de guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas que sería muy famosa en Cuba. Y dicen que hay algo de guerra de guerrillas en la actual guerra en Ucrania. La teórica independencia otorgada en 1948 a Vietnam, con Conchinchina, Laos y Camboya en 1949, no resolvió un conflicto internacionalizado a partir de la victoria comunista en China, que ayudó al Viet Minh y del apoyo financiero de Estados Unidos a Francia desde 1950. Solo la humillante derrota de Dien Bien Phu, donde 15.000 hombres se rindieron, en 1954 forzó la retirada francesa y la independencia de los tres países implicados, es decir, Vietnam, Laos y Camboya, con Vietnam dividido en dos estados, según se aprobó en la Conferencia de Ginebra en julio de ese año. Vámonos al Oriente Medio. En Oriente Medio, británicos y franceses retenían mandatos y protectorados desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Siria y Líbano obtuvieron la independencia a finales de 1943. Pero al acabar la guerra, el gobierno de Gaulle intentó conservar su influencia y bombardeó Damasco en 1945. Bueno, De Gaulle era una perla, como pueden ver, ¿no? O sea, Francia, y esto lo hizo la Francia de Vichy, de la que hemos hablado en los videos de la Segunda Guerra Mundial, le da la independencia a Siria y Líbano a finales del 43, presionada por los británicos. Pero al acabar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Gaulle intentó conservar su influencia en la zona y bombardeó Damasco en 1945. Solo la presión angloamericana, es decir, de los Estados Unidos e Inglaterra, y la creciente fuerza del panarabismo lo impidieron. Francia renunció a su mandato sirio en 1946. Claro que recientemente ha bombardeado Siria, que da gusto, ¿no? Y retiró sus tropas del Líbano. Gran Bretaña pudo conservar su influencia sobre Egipto, independiente en 1922, y Transjordania, independiente en 1946. Y en menor medida sobre Irak, independiente desde 1930, e Irán, ocupados parcialmente durante la guerra.
Pero en la zona quedaba pendiente el problema de Palestina, también bajo mandato británico. Las relaciones entre las dos comunidades, árabe y judía, se habían tensado desde finales de los años 20. La política de Londres de no restringir la inmigración judía incrementó los enfrentamientos entre 1931 y 1939. Para entonces, un 70% de la población de Palestina era árabe. En 1945 había unos 600.000 judíos en Palestina, de los cuales 136.000 habían combatido como voluntarios con los británicos. El Holocausto precipitó la inmigración, el deseo de los judíos de tener patria propia, y emigraron 70.000 judíos ilegalmente hasta 1948, desde finales de la guerra hasta 1948. Entre tanto, y escúchese bien, entre tanto, organizaciones terroristas judías, escúchese bien, organizaciones terroristas judías habían comenzado a atentar contra los británicos desde 1944 por sus trabas a la inmigración judía. Los británicos anunciaron su retirada y el fin de su mandato para agosto del 48. La ONU intervino y propuso en una resolución de noviembre de 1947 la partición en 2 estados más una zona internacional bajo control de Naciones Unidas en Jerusalén y Belén. Sin embargo, los países árabes vecinos proclamaron la Guerra Santa contra la resolución. El gran mufti de Jerusalén, que tampoco fue aceptada por la parte judía. Es decir, la resolución de la ONU no fue aceptada ni por la parte árabe ni por la parte judía. Los choques sangrientos entre las dos partes comenzaron meses antes de que se proclamara el Estado de Israel. El Estado de Israel fue proclamado en mayo de 1948. Y el Estado de Israel, al mismo momento que fue proclamado, fue reconocido de inmediato tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. Para entonces, las Fuerzas Armadas israelíes controlaban todo el territorio previsto por la ONU, excepto el desierto de Negev, y se enfrentaban a unidades militares de Egipto, Transjordania, Irak, Líbano y Siria. La primera guerra árabe-israelí había comenzado. A pesar de la superioridad numérica árabe, la baja calidad de su armamento, su mala coordinación militar y sus divisiones políticas determinaron su derrota. Se acordó un alto el fuego en enero del 49, pero nunca hubo un acuerdo de paz con reconocimiento de fronteras. Los árabes estaban dispuestos a aceptar la partición de 1947, pero la parte israelí, con David Ben-Gurión como primer ministro, no quiso asumir recortes. Unos 200.000 árabes quedaron en territorio judío, pero más de 600.000 se convirtieron en refugiados en los estados vecinos, en campos provistos por Naciones Unidas. Transjordania había ocupado la Cisjordania, zona que administró hasta 1967. La derrota árabe supuso una humillación y conmoción política en toda la zona, e influyó poco después en el asesinato del rey Abdullah
de Transjordania en 1951 y en la caída de la monarquía egipcia en 1952. Los estados árabes se negaron a reconocer a Israel. Organizaron su boicot económico y político y se declararon en estado de guerra permanente hasta hoy en día. El conflicto, uno de los más largos de la historia contemporánea y de los poquísimos no ligados a la Guerra Fría, no había hecho más que comenzar. Y hasta aquí el brief sobre la descolonización ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial. En el próximo video hablaremos de los años 50 del siglo XX. Siglo XX, como ven, da para mucho. Nos vemos.